Queridísimo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Qué gusto en saludarte, amigo. Mi querido David, el gusto es mío. Oye, la cifra de remesas, vamos, ustedes en BBVA México, son los que más saben de este asunto de las remesas. ¿Cómo ves este dato que se dio a conocer hoy? Pues muy buen dato nuevamente, David. Se vuelve a romper un récord de remesas. Crecieron en 2023 7.6% y llegamos ya a 63.300 millones de dólares en remesas. Esto es un monto pues muy significativo, equivale a 3.5% del PIB, David, y para algunos estados es más de 10% del PIB estatal, entonces tienen una importancia macroeconómica central. Entonces me parece que sigue siendo un muy buen dato que yo creo que se explica por todo el crecimiento que hemos visto desde que terminó la pandemia hasta ahora. Me parece que se explica por la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. No por el... Es que hay algunos sectores que le tratan de dar una interpretación política y dicen que es por la confianza en México. ¿Eso realmente pinta donde que no sea en el discurso? Sí, no, eso no es ni ha sido nunca un factor la confianza en México, porque no es las remesas no es que sean flujos para invertir en el país, son flujos para ayudar a los familiares que se destinan a consumo. Y entonces, claramente lo que ha pasado es que hoy en Estados Unidos la tasa de desempleo, David, está en su nivel más bajo en los últimos 40 años, y para nuestros compatriotas hoy es más fácil que en los últimos 40 años encontrar un empleo. No solamente es más fácil, sino que además son mejor remunerados, y esto les ha permitido aumentar el flujo de remesas que envían a nuestro país. Carlos, ¿cómo se gastan las remesas? O sea, ¿en qué se gastan? Pues Partiendo de algo que me tengo que sacar del alma. Porque quienes le dan un carácter político podrían decir, no, es que sí tiene que ver con la confianza en el gobierno. Entonces, que el que se fue de migrante a pasarla mal, a trabajar muy duro, dice, no, esposa, esposo, hijos, padres, no les voy a mandar dinero porque no me genera confianza el gobierno. O sea, es absurdo decir, visto así, ¿no? Sí, no, me parece que eso no tiene lógica, ¿no? Al contrario, creo que si hubiese más confianza en el futuro del país, pues lo que habría es menos migrantes y menos remesas. Claro. Así es. No, yo creo que esto es un reflejo de que las cosas están mejor en Estados Unidos, y que eso les permite a los migrantes ayudar más a sus familiares aquí, y la absoluta mayoría de las remesas, David, se destina al consumo. Ahora, te preguntaba, ¿en qué gastan? ¿En qué se gasta? ¿Cómo se distribuye el gasto de las remesas? Que por ahí es de los $340, ¿no? El promedio, exacto, la remesa promedio, David, está justamente en este monto, y $393, ahora subió un poco más, en 2023, $393, y se gasta sobre todo en alimentos y en ropa. Fundamentalmente se da la gran mayoría en estos datos, y creo que también un tema que hemos hablado tú y yo, David, que creo que es importante señalar, es con estos montos de $393, pues yo creo que afirmar que el gran crecimiento en las remesas se debe a actividades ilícitas no se sostiene. A eso iba. A eso quería llegar, porque todos es que son narcorremesas, es que están mandando remesas y es por donde está entrando y el lavado del dinero en el narcotráfico. Que eso tampoco, también es uno de esos mitos y mentiras, ¿no? Yo creo que no hay nada que lo sostenga, en efecto, por varias razones. Primero, crecieron mucho las remesas a México. Sí, muchos dicen que crecieron por la actividad de lavado de dinero, pero crecieron a toda Latinoamérica. Incluso, por ejemplo, Argentina crecieron bastante más que a México en los últimos 3 años. No creo que nadie afirme que la actividad delincuencial es mayor en Argentina que en México. En No. realidad lo que está pasando es que todos los latinoamericanos tienen más posibilidad de emplearse, ¿no? Algunos decían, es muy raro que un buen número de remesas venga de Minnesota
está donde hay pocos migrantes. Ya también lo aclaró el Banco de México. Lo que ocurre es que ahí hay una empresa realizadora muy grande donde se centralizan los pagos. Entonces ese argumento también se viene abajo. Otro argumento que se da es, hay municipios donde se cobran más remesas de los migrantes que se han expulsado de ahí. Cierto, pero lo que ocurre es que hay municipios contiguos que no tienen en dónde cobrar las remesas y por lo tanto la gente se traslada a cobrarlas a otro municipio. Entonces tampoco me parece que se sostengan. Yo creo que de que habrá algunos flujos que puedan ser lavados, pues seguramente, como en toda actividad. Sí, pero es muy complejo para operaciones tan pequeñas. ¿Qué decías? $392 en promedio. $392, exacto. Tendrían que tener millones de personas, David, para en Estados Unidos y en México, ¿eh? Exacto. Estaríamos hablando de operaciones que no tiene pues prácticamente ninguna empresa del mundo. Exacto, millones de personas en ambos lados de la frontera. Me parece que es difícil explicarlo, ¿no? Sí, porque hay gente que dice, no, es que se ven 10. Hay otro mito, y déjame llevarte otro mito, que el migrante es como la historia, quizás si era la antigüedad, el migrante que se va, hace patrimonio, regresa a México y pone un negocio, compra algo. Pues prácticamente por lo que decías, querido Carlos, el dinero se va en comer y vestir, ¿no? Totalmente. O sea, no genera riqueza para la familia, genera consumo. Incluso sí, no se utilizan con motivos empresariales, que era una empresa, etcétera. No, e incluso pues muchos mexicanos envían remesas y son mexicanos de segunda generación, es decir, no son mexicanos que estén pensando en el regreso, sino son mexicanos que están... Sí, o sea, no son el mexicano que extraña regresarse a su pueblo natal y vivir. Ellos ya hicieron vida en los Estados Unidos y ayudan a su familia. Exactamente, eso explica la gran mayoría de los envíos, ¿no? Y no es un motivo de regreso, sino es un motivo de ayudar a las familias, ¿no? Sí, claro, o sea, que sí sería deseable que ese dinero no se gastara en consumo y sería todavía más deseable que quien se quisiera ir, pues no tuviera que pasarlo tan mal o que no se fuera expulsado por el fracaso de los gobiernos, ¿no? Sí, lo deseable sería que se crearan aquí oportunidades laborales para esas personas, porque además creo que es una tragedia para México porque los que se van pues son los que tienen mayor aversión, mayor sentido empresarial, son más trabajadores, por eso toman el riesgo. Entonces México está perdiendo a muy buenos ciudadanos que no encuentran aquí las oportunidades que se ofrecen en Estados Unidos. Creo que lo ideal, y en ese sentido creo que se debería de aprovechar la oportunidad del nearshoring. Lo ideal es que en lugar de que los trabajadores vayan a México, que los empleos vengan a México. Sí, claro, o sea, a ver, imagínate mexicanos que pueden producir y mandar a sus familias, porque ¿qué mandan de lo que ganan? Como el 30%, ¿no? Sí, entre el 20 y el 30. O sea, que ese dinero se produjera aquí en México. O sea, si tuviéramos un esquema o si tuviéramos la calidad de hacer las cosas, esos cuates que con el 30% de lo que ganan pueden hacer esto, que vivieran en México, que trabajaran en México, pues otra cosa estaríamos hablando, ¿no? Exactamente, porque eso, digamos, ahí se quedaría todo el salario en México, aumentaría el mercado doméstico. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como país es generar certidumbre en la inversión para que más empresas se instalen aquí y por lo tanto un mayor porcentaje de esos trabajadores se queden en México y ahí sí el 100% de su salario se queda en la economía nacional. Oye, muy rápidamente, déjame llevarte a otro tema, si te parece bien. Claro. La decisión de la Corte de cancelar la reforma eléctrica del 21, ¿cómo pinta para este sector desde el punto de vista económico? Yo creo que es una decisión que ayudará al sector desde el punto de vista económico porque
esa reforma abre la oportunidad, David, a que los generadores privados puedan generar electricidad y suministrarla a la red bajo un criterio de eficiencia, es decir, primero suministra el que genere más barato, y eso yo creo que es un mejor equilibrio que intentar que la CFE genere un mayor porcentaje de electricidad. Creo que hay que reconocer que la CFE no tiene el espacio fiscal para hacer todas las inversiones que requiere el país, por lo tanto yo creo que es un mejor equilibrio que la CFE se dedique a invertir en la red de transmisión y distribución, y en contraparte el sector privado genere la electricidad, que además la genera de forma más barata y menos contaminante. Creo que eso eficientaría los recursos del Estado y además permitirá atraer mayor inversión por el nearshoring, porque las empresas que están buscando venir al país pues quieren tener certidumbre que tendrán acceso a electricidad no solamente más barata, sino no contaminante, y esa es precisamente la que pueden generar el sector privado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay espacio para todos. CFE a invertir en distribución y transmisión, y privados en energías limpias. Entonces, me parece que yo lo que creo es que, ¿no? Y esa ya es una discusión para quizá para el siguiente gobierno, ¿qué poner en el centro? ¿El tamaño de la empresa y la fortaleza de la empresa del Estado, o dotar a la gente, y liga perfecto con las remesas, de mejores posibilidades de tener energía suficiente, a buen precio y segura, sin importar si viene del Estado o viene de un particular, ya sea nacional o extranjero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que queremos como país es más electricidad y más barata. ¿Quién la produce? Creo que no es relevante. En este caso, ahora los privados pueden generarla más barato. Y sobre todo yo diría, aquí es una discusión, aquí las discusiones de soberanía sobre los recursos me parece que no son válidas. Esto no es como el petróleo, que podemos discutir si es de los mexicanos o no. La electricidad no es un recurso natural. La electricidad es algo que se genera. Se genera como producir camisas o producir mesas. Entonces, en ese sentido, creo que esa discusión ahí no es válida. Lo que queremos es, pues, quien la pueda producir mejor y más barata y menos contaminante, ese es el que estará añadiendo más valor para el país. Te agradezco mucho por esta conversación, Carlos. Te mando un abrazo. Otro de regreso, sí soy yo, David. Que te vaya muy bien.